¿Alguna vez te has preguntado por qué, en un universo lleno de dioses, demonios y guerreros inmortales, nadie cuestiona a la mujer que construyó las máquinas que cambiaron el destino del multiverso? No fue suerte, no fue genialidad, fue sacrificio. Y lo que Bulma calla podría destruir todo lo que crees saber sobre Dragon Ball. Durante décadas, la has visto como la científica brillante, la amiga leal, la madre de Trunks, la esposa de Vegeta. Pero los archivos sellados del laboratorio Capsule Corp, recuperados de una bóveda subterránea bajo las ruinas de West City, tras el ataque de Majin Buu, revelan una verdad que ni Goku se atrevería a enfrentar. Bulma no inventó la máquina del tiempo. La despertó. Según los diarios personales que escribió en tinta mezclada con su propia sangre, páginas que solo pueden leerse bajo luz ultravioleta y que hacen sangrar los ojos de quien las mira demasiado tiempo, Bulma descubrió algo aterrador mientras estudiaba los restos del planeta Namekusei. Tras su destrucción, el tiempo no es una línea, es una criatura. Y estaba herida. En los fragmentos de los grandes sabios Namekusei, traducidos por Bulma en secreto, se habla de Cronos primigenio, una entidad cósmica que teje el tejido del tiempo con los latidos de los corazones vivos. Cada nacimiento, cada muerte, cada decisión, es un hilo en su telar. Pero cuando Freezer destruyó Namekusei, no solo mató a millones, arrancó un pedazo del telar del tiempo. Y ese pedazo cayó en manos de Bulma. Lo que llamó máquina del tiempo no era una invención. Era un fragmento del cuerpo de Cronos, un órgano cósmico disfrazado de tecnología. Cada vez que Trunks viajaba al pasado, no estaba cambiando la historia. Estaba devorando otra línea temporal. Sí. Cada viaje al pasado mataba un universo entero. Un mundo donde Gohan seguía vivo. Un mundo donde Cell nunca despertó. Un mundo donde Vegeta se volvió héroe antes de que fuera demasiado tarde. Todos ellos fueron borrados para alimentar la máquina. Y Bulma lo sabía. En sus grabaciones privadas archivadas en discos de cristal que emiten un zumbido similar a un latido, se la escucha murmurar: «No puedo detenerme. Si lo hago, él morirá. Y si él muere, ¿quién salvará a los demás?». Se refería a Goku, pero también a sí misma, porque hay algo que nadie notó. Cada vez que Trunks regresaba del futuro, Bulma envejecía más rápido. No por el estrés, porque la máquina no solo consumía líneas temporales, consumía su vida como combustible. Sus canas no eran por la edad, eran cicatrices del tiempo devorado. Sus arrugas, mapas de universos muertos. Y sus ojos ya no reflejan luz, reflejan el vacío entre los ciclos. Pero eso no es lo más oscuro. Cuando Bulma dio a luz a Trunks, no fue un embarazo normal. El ADN de Vegeta, mezclado con la exposición constante a los fragmentos de Cronos, alteró al bebé en el útero. Trunks no es solo un híbrido Saiyajin. Es un nodo temporal vivo. Por eso puede viajar sin desintegrarse. Por eso siente el dolor de los mundos que mueren cuando cambia el pasado. Y Bulma lo usó. No por maldad, por desesperación. Porque en una de sus primeras pruebas con la máquina, vio algo que la rompió para siempre. Un futuro donde ella misma se convierte en la última científica del universo, encerrada en una torre de acero, construyendo copias de la máquina una y otra vez, mientras afuera, el tiempo se deshace como ceniza. Ese futuro aún existe. Y está esperando. Peor aún, los androides 17 y 18 no fueron creados solo por Gero. Bulma, en un momento de desesperación tras la muerte de Yamcha, le entregó a Gero planos robados de la Capsule Corp, diseños basados en los mismos principios que la máquina del tiempo. Ella creía que podría controlarlos. Pero los androides no son máquinas. Son cáscaras vacías, diseñadas para atrapar almas errantes del tiempo roto,
y 17 y 18, aún recuerdan quiénes eran antes de ser reprogramados. Por eso en las noches silenciosas, 18 mira al cielo y susurra: ¿cuántos de nosotros tuviste que matar para salvar a uno? Hoy, Bulma sigue sonriendo, sigue inventando, sigue siendo la heroína que todos admiran. Pero en su laboratorio privado, bajo 7 sellos mágicos y un campo de supresión de ki, hay una habitación que ni Vegeta ha visto. Dentro, cientos de esferas flotan en el aire. No son cápsulas, son burbujas de tiempo congelado, cada una conteniendo un universo que Trunks destruyó. Y en el centro, una cuna vacía, con las iniciales TB grabadas en oro negro. Trunks del bucle, el hijo que nació en el futuro que nunca debió existir, y que ahora vive atrapado en el corazón de la máquina. Bulma no es una científica, es la sacerdotisa del tiempo roto, y cada invento que crea es una plegaria para que el universo no note lo que ha hecho, porque el verdadero precio de salvar al mundo no fue la vida de unos pocos, fue el alma de todos los que nunca tuvieron la oportunidad de existir. Y mientras tú recuerdas a Bulma como la mujer que ayudó a los héroes, ella recuerda a los millones que mató en silencio, para que tú pudieras seguir creyendo en un final feliz. ¿Quieres descubrir las verdades más oscuras, prohibidas y perturbadoras tras los personajes que creías conocer? Acceder a archivos clasificados, diarios sellados y teorías que los creadores jamás quisieron revelar. Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora y entra en un círculo exclusivo donde las historias no se cuentan, se desentierran. Como miembro, recibirás narraciones privadas, análisis profundos y documentos reales que desafían la realidad del anime, los videojuegos y la cultura pop. Solo para aquellos que se atreven a mirar más allá del espejo y preguntarse qué hay detrás de la sonrisa de los héroes. Porque en Sombras del Misterios, nada es inocente y nadie está limpio. Bienvenido, alma que se atreve a mirar más allá de la luz, a Sombras del Misterios. Hoy no hablaremos de batallas épicas ni de transformaciones que rasgan el cielo. Hoy escucharemos el silencio que late bajo la piel de una mujer que nunca pidió ser inmortal, pero que carga con la eternidad como una condena. Todos la conocen por su frialdad, su fuerza, su sarcasmo. Pero nadie ha oído el grito que se ahogó en su garganta el día que dejó de ser humana. Hasta ahora. Hablo de Android 18. Sí. La fría, sarcástica, imparable, esposa de Krillin. Pero bajo esa armadura de indiferencia, hay un grito que nunca fue liberado. Porque lo que todos olvidan es que ella no eligió ser un androide. Fue secuestrada siendo una niña, atada a una camilla. Mientras el Dr. Gero le arrancaba órganos, le inyectaba nanomáquinas y le cosía circuitos en la médula. Y durante todo ese tiempo, su hermano gemelo, Android 17, estaba en la habitación de al lado, pero no para salvarla, sino para que ella escuchara sus gritos y supiera que no estaba sola en el dolor. Esa fue la verdadera tortura, no el metal en sus venas, sino el amor forzado a convertirse en agonía compartida. Y cuando Gero los activó, no les dio órdenes. Les dio un solo deseo: maten a Goku, y luego, maten al mundo que los creó. Pero 18 no obedeció. No por bondad, sino porque descubrió algo aterrador. Cada vez que mataba a un humano, sentía su último pensamiento. No sus gritos, sus últimos recuerdos. El sabor del pan que comió su madre esa mañana. La canción que tarareaba su hermana antes de dormir. La promesa que le hizo a su perro y nunca cumplió. Y entre todos esos recuerdos, uno se repetía: el rostro de Krillin. No como enemigo, sino como el hombre que, en otra vida,
la habría salvado. Por eso, cuando se enfrentaron, no lo mató. Lo miró a los ojos y vio el único recuerdo que no dolía. Pero hay una verdad aún más oscura. Después de casarse con él, después de tener a Marón, nunca volvió a soñar como humana. Porque su cerebro ya no produce melatonina, produce lágrimas de aceite. Y cada noche, cuando Krillin duerme, ella se sienta frente al espejo del baño y se pregunta: ¿sigo siendo yo? ¿O solo soy lo que Gero quería que fuera? Pero lo peor no es eso. Lo peor es que siente cómo su cuerpo evoluciona. Las nanomáquinas no se detuvieron. Siguen transformándola. Más fuerte, más fría, más vacía. Y un día, muy pronto, ya no podrá contenerlas. Entonces, sin querer, tocará a Marón, y la niña empezará a cambiar, no en un androide, sino en algo nuevo, una criatura que nace del amor, pero está hecha de la memoria del dolor. Y cuando eso ocurra, 18 tendrá que tomar la decisión más cruel de todas. ¿Proteger a su hija del mundo? ¿O proteger al mundo de su hija? Nadie lo sabe, porque ella sigue sonriendo, burlándose, peleando, mientras en su interior, el reloj de Gero sigue contando hacia un final que ni Goku podría detener. Si esta historia te dejó helado, es porque ya sentiste esa mirada, fría, herida, infinita. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu propia piel empiece a recordar lo que nunca viviste. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en todos los registros oficiales de Capsule Corp, no existe ni una sola mención a la hermana mayor de Bulma, como si nunca hubiera nacido? No fue un error, no fue olvido, fue borrado a propósito. Porque lo que nació en aquella noche de tormenta, bajo el signo de una estrella que no aparece en ningún mapa astronómico, no era una niña. Era un espejo roto del destino. Su nombre era Tights Briefs, hija primogénita de Dr. Briefs y Panchi, hermana mayor de Bulma, genio precoz, escritora brillante. Al menos, eso es lo que dicen los pocos documentos que sobrevivieron al incendio del ala norte de la mansión Capsule Corp en 1982. Pero la verdad es mucho más oscura. Tights no escribía novelas de ciencia ficción por hobby. Predecía el futuro. Cada historia que publicaba bajo seudónimos olvidados no era ficción. Era un diario cifrado de realidades alternas, líneas temporales que había visto en sueños desde que tenía 5 años. Y en todas ellas, el mundo terminaba de la misma forma, con una mujer de cabello azul sonriendo, mientras el cielo se deshacía en código. Lo que nadie sabe es que Tights no nació humana. Durante el embarazo, Panchi fue expuesta a una fuga de radiación cósmica proveniente de un experimento fallido en el laboratorio subterráneo de Capsule Corp, el proyecto Cronos. El feto no murió, se adaptó. Su ADN se fusionó con fragmentos de materia temporal, convirtiéndola en un ser capaz de percibir todas las líneas temporales simultáneamente. Pero ese don tenía un precio. Cada vez que Tights soñaba, una versión de ella moría en otra realidad. Y con cada muerte, su alma se fragmentaba un poco más. A los 12 años, escribió su primera novela, Las puertas de Jade. En ella, describía con precisión quirúrgica la destrucción del planeta Namekusei. 5 años antes de que ocurriera. Bulma, entonces una niña, la leyó y pensó que era fantasía. Pero Dr. Briefs supo la verdad. Y ese día, selló la biblioteca privada de Tights, con placas de plomo y runas de supresión creadas por un monje tibetano que murió al tocarlas. Tights no fue enviada al extranjero por estudios, como dice la versión oficial. Fue encerrada en una habitación sin ventanas,
con paredes forradas de neodimio y suelo de sal purificada, diseñada para contener su influencia en el tejido del tiempo. Allí, escribía sin parar. Miles de páginas. Millones de palabras. Cada una, un grito de una Tights atrapada en un universo condenado. Pero algo salió mal. Una noche, Bulma, curiosa y testaruda, entró en la habitación prohibida. Encontró a su hermana flotando a 30 centímetros del suelo, rodeada de libros ardiendo sin llama. Tights la miró y sonrió con dos bocas, una en su rostro, otra en su pecho, y le dijo: «No te preocupes, hermanita. Ya encontré la línea donde tú vives. La protegeré, aunque tenga que devorar todas las demás». Desde entonces, Tights desapareció. No murió, no escapó. Se disolvió en el tiempo. Pero su influencia persiste. Cada invención de Bulma, la máquina del tiempo, los escáneres de ki, los sensores interdimensionales, no fue pura genialidad. Fueron inspiraciones susurradas. Porque Tights, desde el limbo entre realidades, sigue guiando a su hermana, no por amor, sino por necesidad. Bulma es su ancla en esta línea temporal. Mientras Bulma viva, Tights puede seguir existiendo en las grietas. Y hay pruebas. En los planos originales de la máquina del tiempo, hay anotaciones en un idioma que no existe, escritas con una caligrafía idéntica a la de Tights. En los archivos de Capsule Corp, hay grabaciones de audio donde, en el fondo, se escucha una voz femenina cantando una nana en reversa, y los ingenieros que la escuchan demasiado tiempo, pierden la capacidad de soñar. Peor aún, los androides 17 y 18 no fueron creados solo por Gero. Tights, desde su exilio temporal, le envió sueños con los planos exactos, porque sabía que solo una criatura mitad humana, mitad máquina, podría sobrevivir al colapso final. Hoy, mientras el mundo celebra a Bulma como una heroína, nadie nota que, en las noches sin luna, ella camina hasta el laboratorio prohibido y habla con alguien que no está allí. Sus labios se mueven, pero las palabras salen en un eco que parece venir de 1000 direcciones distintas. Porque Tights no está muerta. Está esperando. Y cuando el multiverso comience a colapsar como predijo en su última novela inédita, titulada El último suspiro de Bulma, ella regresará. No como una mujer. No como una diosa. Sino como el vacío que sostiene todas las realidades. Y su primer acto será abrazar a su hermana, con brazos hechos de tiempo roto, y una sonrisa que nunca termina. Si te sumergiste en esta historia, y sientes que las sombras ya susurran tu nombre, suscríbete a Sombras del Misterios, porque aquí, lo olvidado nunca descansa, y lo que creías ficción, ya está caminando hacia ti.